Muy bien, a Arturo Clarial lo convocamos habitualmente, es un psicólogo de prestigio, además abocado a temas de fenómenos sociales, ante estos hechos que van creciendo en cuanto a la conciencia que se tiene de esto como tal, ¿no es cierto, Arturo? Buenas noches, gracias por invitarme. Sí, tenemos que ser conscientes de que esto está sucediendo. Quizás en otras épocas sucedía también, no tenía este nombre o este nivel de exposición, porque los chicos también lo están realizando a través de las redes y a través del ciberbullying. No tenemos que asustarnos nosotros, sino que tenemos que ponernos manos a la obra, manos en la Hoy acción. está identificado como algo de conducta social patológica, algo que antes decía, bueno, existe, hoy ya hay este concepto, ¿no? Claro. Está bueno arrancar pensando en por qué un chico necesita de este tipo de acciones, ¿no? El bullying es el maltrato escolar entre pares. ¿Por qué un chico necesita atacar a otro para sentirse bien? ¿Qué es lo que está pasando en su mundo emocional para salir a buscar a otros y hacerles daño? No creo que ningún padre y ninguna madre pueda jactarse de eso. Mi hijo es el primero en hacer bullying en la escuela. Sería absurdo. No me lo imagino a un chico volviendo a su casa teniendo esa conversación con su mamá. Hijo, ¿a cuántos molestaste hoy? A 8, mamá. Te felicito. Mañana intentá con 9, con 10. Evidentemente no. Ahora, ¿qué es lo que esconde el bullying desde el lado psicológico? Creo que los chicos empiezan a crecer. Es muy lindo crecer, pero también asusta. Y cuando uno va creciendo va sintiendo dudas, temores, inseguridades. Los chicos se van sintiendo en gran parte débiles y vulnerables. Entonces, si yo me siento débil y vulnerable, si los demás se dan cuenta, van a venir a atacar mi debilidad. Entonces, tengo que primerear yo. Voy a buscar a alguno que vea también débil y vulnerable para ir a atacarlo e intentar arrastrar a los demás a que lo acosemos a él. Si lo acosamos a él, yo me salvo. Detrás de todo esto, en definitiva, hay una inseguridad emocional. En las consultas terapéuticas viene aquel chico acosado, pero también viene el acosador. Porque ¿qué es lo que está pasando en su mundo interno? Por lo tanto, yo creo que tenemos que volver a las fuentes, volver a promover los valores humanos desde la escuela. Antes que nada, desde la primera casa, desde la familia, porque los chicos también están creciendo y están viendo qué pasa con nosotros. ¿Cómo los padres nos tratamos entre nosotros? ¿Cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo los tratamos a ellos? ¿Qué palabras, qué tonos usamos? ¿No haremos bullying también nosotros cuando vemos la televisión, cuando hablamos por teléfono, en nuestros tratos cotidianos? ¿Y qué hacer en la segunda casa? Volver a la segunda casa a hablar de valores humanos. Desde el inicio, desde el nivel inicial, que la educación emocional sea un eje transversal en las escuelas, que haya espacios para hablar con los chicos. Por ejemplo, de cómo se sienten hoy y que puedan reconocer sentimientos. En casa tenemos espacios, generamos esos espacios para decirle a los chicos, yo que soy tu papá, me siento así hoy. Y no solamente sentimientos positivos. Hoy me puedo sentir cansado, enojado, molesto. ¿Vos cómo te sentís? Arturo, te quería preguntar, porque no hay solo dos protagonistas en la escena del bullying. Digo, no está solo el acosador y el acosado, sino que también son muy protagonistas los espectadores. Porque sin espectadores el bullying no tiene, digamos, el acosador no tiene la validación que busca. ¿Cómo se trabaja con esos espectadores justamente para que dejen de serlo? Está muy bien. Se está hablando, Carolina, de este tema de no quedarnos solamente en los dos aparentes protagonistas, sino en qué es lo que pasa alrededor. Y vos decías la palabra espectadores. El espectador es una persona pasiva que no está interviniendo. Y en realidad la indiferencia también termina siendo una actitud de maltrato hacia el otro, ¿no? Y yo escucho mucho esa frase cuando hablo con los chicos. No, si no se meten conmigo, yo no me meto. Pero al lado tuyo hay un chico que está sufriendo, que la está pasando mal. Y yo no puedo ser feliz del todo, no puedo pasarla bien del todo, sabiendo que al lado mío, incluso un amigo puede estar pasándola mal. Un compañero, un chico de otro curso. Entonces, está comprobado y se está estudiando cómo también los chicos que están alrededor, dependiendo de su respuesta, podemos combatir el bullying de una manera más eficaz. Por ejemplo, que los demás no sigan la corriente, que los demás no se queden callados ante una situación de bullying, que los demás no se adhieran a esta masa siguiendo un líder. Ustedes se pueden sorprender, pero hay padres que me dicen, que se jactan de esto, que dicen, no, mi hijo es líder, a mi hijo lo respetan, mi hijo tiene el dominio de todo su grupo y eso me gusta. Claro,
Un respeto a partir de la bronca, el enojo, el maltrato, el asedio a otros. Por eso creo que también tenemos que volver a los padres, a papá y a mamá, que es la primera casa, y la segunda casa, que obviamente es la escuela, y darle el lugar que se merece. A veces en la escuela priorizamos el academicismo. Y está muy bien que los chicos desarrollen el aprendizaje intelectual, pero tenemos que hacer áreas de desarrollo del aprendizaje social y el aprendizaje emocional. Ahora, Arturo, eso por supuesto es un objetivo ideal. Hoy en la escuela esto es difícil de lograr porque la escuela, digamos, hay escuelas que tienen esto, otras uno las ve, ¿no? En lo profundo no hay que irse muy lejos para decir esta escuela apenas tienen los maestros suficientes para enfrentar la enseñanza con dificultades. Es un gran tema, ¿no? Es un gran tema, por eso creo que no tenemos que delegar 100% en ellos y muchas veces los padres hacemos esto. ¿Cómo no se trata de bullying en la escuela? ¿Dónde están los talleres, las charlas? Y esto se soluciona a partir de casa. Por eso digo que la primera casa es fundamental y tendríamos que ver allí si no se está haciendo este primer maltrato entre ellos, entre los miembros y hacia otros. ¿Dónde aprende un chico de 7, 8, 9 años a maltratar a otros? Y sabemos muy bien que uno aprende sobre todo con la vivencia, con el ejemplo. Sí. ¿Qué pasa con nuestros ejemplos? Y no solamente en casa. Es verdad que el colegio tiene carencias. Yo creo que la primera carencia que vemos a nivel sociedad es la carencia afectiva. Por lo tanto, la inseguridad emocional es fruto de la carencia afectiva, de yo no haber recibido afecto como para sentirme valioso. Si yo me siento valioso, entonces puedo salir al mundo a encontrarme con la diversidad. La diversidad enriquece. Estamos acostumbrados como sociedad a dividir ante la diversidad. Lo distinto nos asusta. Por ejemplo, la frase popular, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es tremenda esa frase. Nos molesta, aunque sea bueno, pero como es distinto y no lo conozco, prefiero lo malo. Eleonora, sí, dale. Sí, Arturo, te quería preguntar por las redes sociales. ¿Cómo actúan las redes sociales dentro de lo que es el bullying? Porque hablábamos de lo que ven los chicos en la casa, lo que ven los chicos en la escuela, y cada vez más chicos de edades más tempranas abren redes sociales, y las redes sociales son violentas, tanto Twitter, Instagram y las distintas redes a las que ellos tienen acceso. Sí, muy bien. Las redes sociales son un tema fundamental que tenemos que acompañar porque además nosotros no fuimos una generación de chicos que tuvieron redes sociales. Entonces nos agarra a nosotros de grandes y muchas veces desarmados. Por eso está bueno hacer talleres con los chicos y talleres con los padres y talleres en conjunto. Les doy un ejemplo puntual de lo que está pasando en las redes. Una chica, una paciente mía de 15 años me dice un día: Arturo, yo hace 13 días que no duermo. ¿13 días que no dormís? ¿Los contás? Sí, los cuento. ¿Qué pasa? Hace 13 días que estoy muy angustiada porque subí una foto a las redes. Una selfie con una amiga, la subí a las redes. ¿Y qué pasó? No pasó nada con esa foto. ¿Qué es que no pasó nada? Y me pusieron 8 likes y 2 comentarios. Uno de mi amiga que sale en la foto y otro de mi tía, Arturo, que no sé para qué le dije que se metiera en mi barba. Qué linda que estás, querida, cómo creciste. Me resta puntos ese comentario. Y yo le digo, pero ¿cuántos son en la clase? Y seremos unos 20 y pico. Bueno, casi la mitad de la clase te puso like. No, Arturo, no entendés. Si a vos en las redes sociales, cuando subís una foto, te ponen 8 o 9 me gusta y nada más, ¿sabés lo que quiere decir? Que no existís. Y te empiezan a decir los demás lo peor que le pueden decir a un adolescente en estos tiempos. ¿Vos sabés, Arturo, qué es? No sé, decime vos. Lo peor que te pueden decir hoy es fracasada sin amigas, fracasado sin amigos. Entonces, ¿qué le pasa a esta chica? Se debate hace 13 días entre si vuelvo a subir una foto, pero si le vuelvo a subirla, todo el mundo me hace ciberbullying y me dice que soy una fracasada sin amigas, y si en cambio no subo más fotos a las redes, ¿sabés lo que pasa? No existís. Por lo tanto, ella se debate entre no existir y no existir. El mundo virtual ha pasado a ser el más importante para ellos. Y nosotros los padres, como preguntaba Eleonora, no sabemos lo que pasa. Ella me decía, estoy en mi cuarto intentando estudiar matemática porque me la estoy llevando y enseguida empiezo a pensar en esto y me cuelgo y me olvido y no me logro concentrar. Y entra mi mamá y me dice, ¿en dónde está tu cabeza? Otra vez te vas a llevar matemática. No pienso pagarte un profesor particular más. ¿Y yo qué hago? Me dice ella. Le digo todo lo que siento. Ella no tiene ni idea de lo que me pasa. No se sentó nunca a charlar conmigo. No sabe ni cómo se pronuncia Instagram o Snapchat. No tiene ni idea.
Entonces, los chicos se dan cuenta de que hay un mundo detrás que pasa a ser real, donde hay ciberbullying también, porque yo me escondo detrás de la pantalla, más inseguridad todavía, pero los padres tenemos que ser cada vez más conscientes de eso. ¿Y cómo se combate? Con la comunicación. Las redes nos unen, pues entonces empecemos a comunicarnos y usarlas a favor. Tenemos que generar en nuestra sociedad y en nuestras familias una cultura de paz. Y que los chicos usen las redes a favor, pero también, y yo lo digo un poco jugando con las palabras, para pescar el alma del otro. Para eso se usan las redes. En el alma del otro, en la diversidad, se puede construir la unidad sin tener miedo a crecer ante lo distinto. Un papá me decía, la manera de combatir esto, ¿sabes qué es? Que vaya mi hijo un día y le pegue una buena piña al otro, vas a ver cómo no le molesta más. El tema es que perdimos una batalla ahí. Sí, sí. Ahora, la violencia con más violencia. Es muy interesante esto, no interesante por lo bueno. Yo tengo escuchado ya dos o tres docentes que te cuentan, mira, tuvimos un problema con esto del bullying y demás. La única solución que hubo para el que molestaba, porque el gabinete A o el BSD, fue que uno le dio una piña y se terminó el problema. Y el maestro le dice, y me siento mal, pero la verdad, sí, dice, se terminó el problema. No tuve los instrumentos en el colegio para enfrentar esto. Se terminó el problema cuando alguien se animó y le dio una piña a ese que acosaba a los otros y se terminó. Es una cosa tremenda, pero existe, ¿eh? Claro, porque ahí volvemos al ojo por ojo y aquello que estamos intentando evitar. ¿No? Pero mira vos, cuando el sistema... por eso te preguntaba, ¿qué pasa cuando la escuela no tiene los elementos y las herramientas para hacer esta aproximación que vos marcás, ¿no es cierto? Yo tengo una visión esperanzadora y confío en que la mayoría de las familias y la mayoría de las instituciones abogan por el valor del respeto, por el valor de la tolerancia y por una cultura de paz. Entonces, de las intenciones tenemos que pasar a las acciones y establecer momentos en el aula, incluso con un profesor que no tiene por qué ser, porque a veces no tenemos los recursos, un profesor idóneo en la materia emocional. Un profesor de matemática o de geografía puede pararse frente a los chicos y preguntarles cómo se sienten antes de empezar. Y tener 10 o 15 minutos hablando de los sentimientos. Y si yo, como docente, voy viendo las caras de los chicos y los voy conociendo, me voy dando cuenta de si a un chico le pasa algo o no. Y a lo mejor en un recreo, en algún momento, le puedo decir, fulanito, ¿estás bien? ¿Qué te está pasando? Y a lo mejor encuentran por primera vez en sus vidas un referente que los valida. Y eso es construir autoestima en los chicos. A lo mejor el que hace bullying no pudo poner en palabras lo que le pasa. Y a lo mejor no pudo hacerlo porque no hay oídos cerca, adultos, dispuestos a escucharlo. Yo te quería volver sobre el tema del ciberbullying para saber cuál es tu posición respecto de si los padres debieran o no monitorear. Me tocó alguna vez conocer de cerca, de entrevistar a alguien, un papá con un caso de bullying que terminó realmente en una tragedia y había empezado con un ciberbullying realmente de una violencia inusitada. ¿Vos qué posición tenés respecto del monitoreo de las cuentas en redes sociales por parte de los padres? Hay una tendencia desde afuera, desde la sociedad, desde el mundo, que yo lo denomino el mundo que no quiere a los chicos. Después está el mundo de los cuales formamos parte, que queremos a los chicos, tu familia, tus seres queridos. Pero el mundo que no te quiere como adolescente te va a vender ese mito de cuanto antes mejor. Con las redes sociales, cuanto antes tengas celular y cuanto antes tengas redes sociales, mejor. Después ese mito se amplía. Cuanto antes pruebes el alcohol, cuanto antes pruebes el porro, cuanto antes tengas relaciones sexuales, mejor. Vuelvo a las redes. ¿Cómo es posible que un chico de 10 años tenga celular y tenga redes sociales? Basta, por ejemplo, una mamá o un papá me dice, lo que pasa es que yo se lo doy porque necesito saber si llegó bien a tal o cual lugar. Para eso hace falta un celular para llamadas y un mensaje simple de texto. No hace falta tener WhatsApp, porque el WhatsApp es el ingreso del mundo de afuera a nuestra intimidad. Y está comprobado, y yo lo he visto con padres que me dicen, ¿cómo hago con mi hijo de 10 o 11 años que tiene un grupo de WhatsApp con sus amigos y amigas del colegio donde se pasan entre ellos videos de pornografía? Tienen 10 años, no están preparados para ver eso, no están formados ni orgánica ni emocionalmente para verlo, y a nosotros se nos va de las manos. Y esto es muy importante, no es que nos tenemos que aliar los padres en contra de nuestros hijos. Tenemos que aliarnos con nuestros hijos, a favor de nuestros hijos. La clave está en armar redes de padres y ponernos de acuerdo. Antes no es sinónimo de mejor. Tenemos que permitir que los chicos vayan creciendo y en el tiempo vayan entrando a la edad acorde en ese determinado estímulo.
como nunca antes, están siendo bombardeados con estímulos en simultaneidad que ellos manejan con naturalidad. Nosotros no tenemos que tener miedo, tenemos que empezar a hablar cada vez más con ellos. Una cosa son las redes que te conectan y otra cosa es la palabra que te comunica de verdad. Tenemos que hacer foco en esa. Arturo, gracias. A ustedes. Gran tema.